La pregunta lo que estamos haciendo es si los 10 mandamientos van a ser la base por lo cual el Señor va a juzgar a todo aquel de cualquier nacionalidad que sea que no reciba el ¿cómo se llama? La bendición, digamos, de la salvación gratuita que es a través de Cristo Jesús. Claudia Castillo. Pero entiendo, o sea, hay como diferentes juicios, ¿vean? Ajá, hay diferentes juicios, pero y ese sería como... Pero ahí es donde yo me confundo entonces, o sea, porque si nosotros tenemos la salvación que es por gracia, ya no sería por el cumplimiento de la ley. Ajá. Pero yo siento entonces, que ahí me confundo, Claudia, porque el Señor dice de que unos van a ser juzgados por o sea, dice claramente que vamos a ser, que los que conocen la ley vamos a ser juzgados por la ley, y los que no conocen la ley también van a ser juzgados, porque el Señor ha puesto, pues para uno lo llaman como conciencia, ¿verdad? Entonces, también van a ser juzgados, aunque no hayan conocido así como la Biblia, ¿verdad? A ver, déjenme ponérselo en estos términos. Bienvenidos, hermanos, todos los que se nos unieron. No los puedo mencionar por nombre, pero porque ya entramos en una discusión teológica profunda. Y tenemos que desanudar este nudo con el que hemos comenzado. A ver, ¿es Dios justo o no es justo? Sí, es justo. Sí, es un Dios justo, pero nosotros estamos justificados, o sea, somos justificados por medio de Él. No, olvidémonos ahorita de la gracia. Estamos hablando de la gente una persona que jamás oyó hablar de Cristo, que deben haber millones de personas en el planeta Tierra a lo largo y ancho de la historia que jamás oyeron de Cristo, que no oyeron de la ley, que no saben del Torah, que no saben nada de Israel. A esa persona sería justo, Dios es justo, ¿cierto o no es cierto? Sí. Sería justo, pongámoslo en términos terrenales, sería justo, hermana Carmencita, que a usted la juzgaran con las leyes de la tribu de Timbuktu en Madagascar. No, Dios. No, pero yo pienso una cosa, Pastor Mario, que sería injusto, Dios, si fueran juzgadas las personas que murieron sin el conocimiento de Dios. No. O sea, él se hizo conocer a través de otras cosas, para como dijo Claudita, como para la conciencia de estas personas que nunca oyeron, que nunca se les evangelizó, pues, entonces, de alguna manera, Dios se les hizo. De una manera justa, tiene que juzgar el Señor a esas personas que nunca han escuchado el Evangelio. ¿O no? Es que él de alguna manera se les reveló a las personas que no oyeron el Evangelio ni nada de eso. Correcto, por eso la pregunta del millón es, ahorita la pregunta que está en el tapete es, ¿va a ser los 10 mandamientos la base para juzgar a todas las personas que no conocen a Cristo? No, yo digo que no. ¿Por qué dicen me remonto al cuadro cuando Jesús estaba ya muriéndose en la cruz. Ajá. Que el ladrón le dijo que se acordara cuando él estuviera en el cielo, ¿verdad? Entonces él le dijo que desde ese momento él iba a estar con él cuando fuera al cielo, ¿verdad? Entonces en ese momento ¿cómo se llama? Ese ladrón no sabía de los 10 mandamientos ni nada, pues. ¿Cómo no? Porque era judío, ¿verdad? O sea, le llaman ladrones porque se querían robar el reino, no porque andaban de rateros ahí, o sea, estos eran guerrilleros. Por eso el Señor los indulta y les dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, o sea, no saben cómo es que se tiene que establecer el reino, porque ellos pensaban que a puro tubo había que establecer el reino en Israel, y establecer el reino en Israel significaba correr a los romanos que tenían la bota encima de los judíos. O sea, el conocimiento es
mucha gente peca diciendo que ese fregado no tenía conocimiento. Ese sabe más Biblia que muchos pastores al día de hoy. Porque lo que le dijo al Señor está exactamente en la teología que enseña la Biblia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le digo rey, le digo que su reino esté en el cielo, pero que va a venir aquí en la tierra, que un día se va a manifestar y que él lo que le está pidiendo es ser parte de ese reino. Muy bien contestado. Plin, 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 plin. Sonaron las campanas. Bienvenido al paraíso, que eso significa cualquier lugar donde está la presencia del Señor Jesús. Ahora, le hago ya quedamos claros de que Dios sería injusto de agarrar los 10 mandamientos y preguntarle a alguien que nunca los conoció y decir y juzgarlo con esos 10 mandamientos. Ahora, no, Señor, ¿y cómo se llama? Si nunca no escuchamos de la Torá, no escuchamos de los 10 mandamientos de Moisés, no sabíamos de Sinaí, no sabíamos nada de esto, ¿cómo te pones a juzgarnos en base a eso? Voy a hacer una pregunta todavía para ir ahondando en las respuestas, porque es importante, porque el problema es que la tradición a nosotros nos ha enseñado de que todos los seres humanos vamos a ser juzgados con los 10 mandamientos, lo cual no es cierto. No hay ninguna base bíblica para aseverar semejante cosa. Le voy a hacer otra pregunta que va más directa y más enfocada a lo que hizo Dios con Israel. El cumplimiento de los 10 mandamientos era necesario para ser salvos. Un israelita, conociendo los 10 mandamientos, los recita que se los puede para arriba y para abajo, ¿cómo se llama? Era requisito esos 10 mandamientos para salvarse. No. ¿Por qué no? Yo lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. No, estamos hablando de un israelita. Ahorita no hay gracia. La gracia viene cuando viene el Señor. Ahorita estamos en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, alguien que escuchó los 10 mandamientos, que los leyó, que se comprometió a cumplirlos, ese fulano es o no es salvo si incumple uno de esos 10 mandamientos. Según lo que dice la Biblia es que si se incumplía uno, se hacía cargo de toda la ley. Es correcto. Por eso entonces, la pregunta es si esa persona es salva o no es salva. No. Mira, todos nadie la cumplió. Entonces David yo creo que es salvo, Moisés creo que es salvo, Abraham es salvo, Isaac, Jacob. A ver, ¿qué mandamiento? A ver, pongámoslo de esta manera. Siempre es importante ir a la historia de la redención de Israel para entender los tiempos, para entender los pasos que Dios da para redimirnos. Es sumamente importante. Y siempre hay que volver al ¿cómo se llama? A la base, para entender el plan de salvación. A ver, ¿cuándo fue que Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo? ¿Estando en Egipto o fuera de Egipto? Cuando venían en camino. Al otro lado, de cruzar el Jordán. Cuando venían en camino de Egipto para... Los detuvo un año en el monte Sinaí para darles todos los estatutos que el Señor tenía, para darles a ellos para poder convivir en medio de ellos. Pastor, ¿puedo decirle algo? Sí, claro. Yo siempre he creído que esos 10 mandamientos el Señor se los dio porque precisamente esas cosas eran con las que venían fallando entre ellos mismos, que venían quitándole la mujer al otro, que venían haciéndose daño, que traían hasta dioses con toda la idolatría que traían de Egipto. Entonces, pienso yo que esos 10 mandamientos, que es el consolidado de los 600 y pico de preceptos que el Señor había dado antes, esos 10 mandamientos son... No hay ninguna consolidación en esos 10 mandamientos. Los otros 603 mandamientos no tienen nada que ver con esos 10 mandamientos. Pero siempre va una parte
que va contra el prójimo y otra parte va con Dios. Correcto. Ajá, entonces siento que cuando venían, Dios vio que justamente dio los 10 mandamientos, que era lo que se podía entender, que era la forma en que venían fallando, el problema que se traían, porque no venían contentos y amando, no, venían con problemas, venían peleando y todo eso, pienso yo. Y por eso el Señor mandó los 10 mandamientos para que eso les sirviera como una ley, pues en ese momento, para que se portaran bien. Sí, es muy probable que ¿cómo se llama? Que eso era lo común que ellos habían vivido en Egipto, al violar todo ese montón de mandamientos que el Señor les da, esos 10 mandamientos. Pero la pregunta del millón es, a ver, ¿cuándo es que se los da esos 10 mandamientos? Es importante la pregunta, por lo que les voy a decir. ¿Era requisito los 10 mandamientos para sacarlos de Egipto? Anduvo Moisés diciéndole, miren señores, quieren salir de la esclavitud. Aquí hay 10 mandamientos que el Señor nos promete, nos promete que si cumplimos, nos va a sacar de aquí de la esclavitud. No era requisito. No era requisito, ni siquiera lo sabía. Sí. Ni siquiera se los había revelado el Señor. ¿Qué significa el rescate de Egipto? La salida de la esclavitud de Egipto. Significa, exactamente, significa sacarnos del mundo. Ya vimos que esto fue una guerra espiritual. Nuestra salvación también es una guerra espiritual. Dios tuvo que derrotar las huestes malignas de los dioses de Egipto para poder rescatar a su pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida. Los 10 mandamientos no entran en vigor sino hasta después que ya están salvos. ¿Salvos por qué? Porque ahora ya pertenecen al reino del Señor. Antes estaban metidos con promesa nada más de que el Señor los iba a rescatar, pero estaban embebidos en el reino del mundo, igual nosotros. Nosotros venimos del mundo, de la esclavitud, de servir a dioses ajenos, de que el maligno sea nuestro Dios y seguir los pasos de ¿cómo se llama? De lo que el mundo hace. Pero de ahí nos rescató el Señor. Y no nos rescató diciéndonos, miren, aquí hay una cantidad de mandamientos que tienen que cumplir para que yo los rescate. Eso es lo que piensan muchos cristianos que no entienden el plan de salvación. No, amados, los 10 mandamientos no son dados para salvarse. Los 10 mandamientos son dados porque ya son salvos. No sé si me estoy explicando. Los 10 mandamientos son dados para que el Señor pueda habitar en medio de ellos. Es que nunca se les olvide que la gran realidad de lo que está viviendo el pueblo de Israel es que ese Dios santo vive en medio de ellos y todo gira alrededor de agradar a ese Dios santo que gira alrededor de ellos. No sé si me explico, ¿no? Salvos ya están si la presencia del Señor está en medio de ellos. Hagamos algunos ejemplos para que vean ustedes que no es requisito los 10 mandamientos para salvarse. Moisés, ¿pecó o no pecó Moisés gravemente para que el Señor no lo haya dejado permitir ir a la tierra prometida? ¿Qué mandamiento? ¿Cómo se llama? Falló Moisés. ¿Qué mandamiento falló Moisés? El no darle la honra debida a Dios y atribuirse esa honra. Eso es yo ponerme en el lugar de Dios. Eso es peor todavía que tener otro Dios, porque yo mismo me vuelvo Dios y yo soy el que ¿cómo se llama? Que está en lugar de, como llegar a ponerle los zapatos en el escritorio al jefe, voy a decir que yo soy el que mando. Por eso no entró Moisés. ¿Es Moisés salvo o no es salvo? Segurísimo de que sí es salvo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se manifiesta a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, uno de esos personajes que aparecen a la par del Señor es Moisés. ¿Estamos o no? Otro, David. ¿Falló David en alguno de los mandamientos del Señor? Por supuesto. Y no solamente porque mató, porque adulteró, porque, ¿cómo se llama? Mintió, no educó bien a sus hijos. O sea, un montón de fallas que tiene David como rey y como hijo de Dios. Pero David es salvo. Si lee los salmos,
y no se da cuenta de que David es el padre en la carne de donde vendría el Mesías y que tiene asegurado su ¿cómo se llama? Su salvación. Solo lee el Salmo 89 para que vea la fidelidad que Dios le dice a David y a su descendencia, que no dependen del cumplimiento de ¿cómo se llama? De preceptos y de obras, ya son salvos por gracia. Es que debemos darnos cuenta de que en toda era somos salvos por la gracia del Señor. Estamos, hombre. Y déjenme decirle, bienvenido, Solís Rodríguez. Déjeme decirle, no hay en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a las naciones, está Siria, está Moab, está Amón, está Edom, que son las naciones vecinas de ¿cómo se llama? Nínive. No hay ninguna vez, ni una vez que el Señor les reclame a estas naciones del por qué no guardan sus mandamientos. ¿Y cómo los van a guardar si el pacto que el Señor ha hecho con Israel, no con ellos? Si bien los 10 mandamientos es un acta de matrimonio, yo como voy a llegar a la vecina y decirle, vecina, mire, hágame de cenar y todo, mire, vamos a tener una noche romántica los dos. ¿Y qué le pasa? Usted está loco. No, es que la carta que yo firmé con la esposa que yo tengo también le incluye a usted. ¿Cómo no? El pacto de matrimonio es entre Dios y su pueblo. ¿Me explico, hermanos? Ni más ni menos. Y no es un requisito para salvarse. Ya son salvos, ya salieron de Egipto. ¿Y para qué le da entonces esos mandamientos al Señor? Para que Él pueda morar en medio de su pueblo. Dios no puede morar en medio de su pueblo y su pueblo tiene dioses ajenos. Y su pueblo se lleva como perros y gatos en ¿cómo se llama? Y lleno de injusticia entre ellos mismos. No puede estar la presencia. Eso es lo que el Señor está corrigiendo en esos 10 mandamientos. A la buena, la sana convivencia. ¿Cuál era el castigo por incumplir uno de esos mandamientos? Fuera del campamento. ¿Qué significa fuera del campamento? Lo que David le dice al Señor, no me eches de delante de ti. Lo que le está diciendo es, no me mandes a una nación extranjera. Yo no sé cómo servir a otros dioses. Yo te conozco a ti como mi Dios. Perdóname mejor para que me dejes aquí delante de tu presencia. Porque la presencia de Dios es un tesoro valioso que tiene la nación de Israel en ese momento y que a lo largo y ancho de toda la revelación bíblica es el tesoro valioso que se tiene. Que Él venga y físicamente le podamos ver cara a cara, pero su presencia literal va a estar en medio de nosotros. No sé si está claro. ¿Preguntas hasta acá? Yo sé que hay muchas. Ahorita estoy cortando un montón de tradiciones que traemos, ¿verdad? Porque así nos han enseñado. Amén. ¿Sí está claro, man? Amén. Y los otros 603 mandamientos son para la sana convivencia, para que Israel sea un buen hospedador de la gloria del Señor en medio de. Aquí no hay reglas de moral, no hay reglas de cívica, no hay reglas de ¿cómo se llama? Hay reglas para convivir en paz con Dios y con sus semejantes. Esa es la finalidad de los mandamientos del Señor. Sí. De ¿cómo se llama? Esa convivencia con su presencia. Y lo dice Moisés. ¿Qué nación hay en el mundo que tenga su Dios en medio de ellos y que sea tan cercano ese Dios a nosotros? Para que cuando le pidamos, Él se haga propicio a nuestra necesidad. Hermana Carmencita. Sí, pastor. A mí me conmueve siempre que leo eso cuando le dice, yo voy a ser su Dios y ustedes ser pueblo. Mi pueblo. Sí, claro. Y yo voy a ser su Dios. O sea, cuánto amor, cuánto. Porque uno está diciendo,
Vaya, entonces pienso yo, entonces los 10 mandamientos, Ujú. quiere que da los 10 mandamientos porque quiere que estén, bueno, estamos hablando de los que salieron, ¿verdad? En ese momento. Estén, digamos, en santidad para él poder ir con ellos. Correcto, correcto, exactamente. Durante todo lo que él sabía que les esperaba en ese camino, porque eso sí. Exactamente. Pero no podía, no puede morar donde hay el pecado, pues. No puede estar ahí porque no tiene nada que ver con lo malo. Sí, correcto, correcto. Confiando que van a cumplir lo que él les había establecido. Por supuesto, la promesa de que le dio a los padres la va a cumplir. ¿Y qué creen ustedes que es lo que está haciendo Dios? Lo mismo que quiso hacer en el jardín del Edén, habitar en medio de sus criaturas, sus hijos de carne y hueso. Lo mismo que quiso hacer con ¿cómo se llama? Con Noé. Lo mismo quiere hacer con Abraham, lo mismo quiere hacer con Israel, lo mismo quiere hacer en la iglesia, lo mismo va a hacer en el reino eterno del Señor. Es que es la misma canción, el problema es que no la hemos visto esa canción nosotros. Pero ahora ya la vemos, ¿verdad? Espero Dios que la veamos. Hola, hola. Amén. Sí, así es. Ahora les voy a poner un par de juicios donde está la base para hacer esos juicios y son a gente que no conoce al Señor. La primera de esos juicios es cuando el Señor venga a este mundo y va a juzgar a las naciones. Y dice que va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. ¿Qué le va a decir el Señor a los de la izquierda? Hablemos de los que no van a entrar al reino. Le dice el Señor: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo, no me visitaste. En la cárcel, no me visitaste. Por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, no me lo hicieron a mí. ¿Y los 10 mandamientos? No. ¿Está en la base ahí de los 10 mandamientos? No. Dios. Hola. No, yo decía que sí, que ahí está. No, por supuesto que no. ¿Cómo se va a salvar la gente? Por tener ese valor de reino, de ver en la otra persona la imagen y semejanza del Señor, que es todo lo que el Señor quiere que tengamos nosotros en las relaciones humanas. El problema que tenemos los seres humanos es que actuamos siempre de manera egoísta. Mi carro, mi casa, mi trabajo, mi negocio, mi ropa, todo, y yo puedo ver a mi prójimo que se está muriendo de hambre y me vale queso, y digo que soy cristiano, y digo que soy un hijo del rey. No es posible. O sea, la Biblia la hemos pasado por el arco del triunfo, toda la revelación del Señor. ¿Y qué les va a decir el Señor a los de la derecha? Bien benditos de mi Padre, entrad al reino, el cual ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me fuiste a visitar. No, pero ¿cuándo te vimos? ¿Por cuánto lo hicieron a uno de estos hijos más pequeños? A mí me lo han hecho. ¿Y los 10 mandamientos? ¿Oíste a otros dioses? ¿Te hiciste imagen de otros dioses? ¿Guardaste el día sábado? ¿Cómo se llama? ¿Mentiste? ¿Diste falso testimonio en juicio? No, ninguno de esos mandamientos. Y está hablándole a las naciones. Vamos al juicio del gran trono blanco. Dice la Biblia que los libros fueron abiertos. No dice el libro de la ley, dice los libros fueron abiertos. ¿Pero por qué dice que los libros fueron abiertos? Porque el que no se halló inscrito, esa es la base, el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser echado al castigo eterno. Emma. Este juicio aplica también para los cristianos, ¿verdad? No, estamos hablando de gente que oye el evangelio, pero que vive mejor vive el reino mejor que un cristiano. ¿Me explico?
No se han fijado ustedes que hay gente, ¿cómo se llama?, que es bien bondadosa, que se quita el bocado de la boca y se lo da a los demás. Esa gente, amados, tiene algo de Dios en su vida, porque no es así nomás. Temeroso de Dios, que sabe que haciéndole bien a su prójimo también está complaciendo al Señor. Pero hoy día tenemos pastores que son gañanes, que quieren bajarse a la gente. Ellos pueden estar bien y el resto de la gente puede estar mal, y a ellos les vale que es por más pastor ungido de lo que usted quiera. Eso no es valor de reino, eso es terrenal, es mundanal, es diabólico. ¿Me explico? Ven ustedes lo que el Señor quiere hacer en su reino, cómo va a establecer su reino, lo que va a ser su reino eterno. Esa es la máxima expresión de la bondad de Dios en la raza humana, en su redimido, ¿no? Esa es una bendición. ¿Preguntas hasta acá, amados? Bueno, eso fue la introducción, nada más ya llevamos casi media hora. Vamos a repasar un rapidito. Mirábamos ¿cómo se llama? La semana pasada. Permítame, lo estoy transmitiendo. Pero no sé si, no quiero confundirlo, porque a veces la tradición puede más que la palabra. ¿Pueden ver la presentación? Sí, gracias. Veíamos que Dios da el diseño del tabernáculo para que sea la casa de su presencia en medio del pueblo. ¿Qué es esa casa de su presencia? Es un mini Edén hecho por manos humanas. Porque en el Edén, que no fue hecho por manos humanas, sino que fue hecho por la mano de Dios, ahí estaba el templo de Dios, el monte de Dios, ahí el Dios, Adán y Eva se relacionaban con el Dios verdadero. Y ahora el Señor está volviendo otra vez a lo mismo, relacionarse, tender el puente para habitar Él en medio de su pueblo, su presencia en su casa. Vamos a ir rapidito, porque esto lo vimos la semana pasada. Luego, en el monte Sinaí, lo primero que hace Dios es darle esos 10 mandamientos. Y decíamos que esos 10 mandamientos son para atacar directo a pecados voluntarios. Cada uno de esos mandamientos tiene la peculiaridad de que no se me chispoteó, no lo hice porque todo sale de una conciencia, de una decisión propia de, ¿cómo se llama?, de alterar ese orden que Dios quiere establecer. Y decíamos que esos 10 mandamientos, hay 4 de esos 10 que están relacionados con el Señor, y hay otros 4 mandamientos que están relacionados, 6 mandamientos que están relacionados con su prójimo. Y sí, amados, para Dios, nuestra relación con nuestro prójimo es importantísima. Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando el día domingo, porque lo que queremos es que haya unidad, haya armonía en el pueblo del Señor, que nos quitemos el montón de telarañas mentales que a veces tenemos los seres humanos, prejuicios que andamos en contra del otro hermano. Todo eso, necesitamos botar todos esos muros para que la presencia de nuestro Dios sea evidente en nuestra congregación. Y hablábamos del ejemplo de David y decíamos, de estos 10 mandamientos se falla en uno y el castigo es fuera de la presencia del Señor, lejos de la presencia del Señor. Y David lo dice, que cuando se está arrepintiendo en el Salmo 51, dice, no me eches de delante de ti. Ese es el gran temor de David, porque no quería estar lejos de la presencia del Señor. Es que estar lejos, es que haber gustado de la presencia del Señor y que el castigo sea estar lejos de la presencia del Señor, eso es terrible. Por cierto, hay algo que no vimos y porque la presencia no era el énfasis, pero lo quiero llevar a la Biblia. Déjenme aquí, pongo una Biblia en inglés. Voy a buscar aquí en español. Aquí. Cuando el Señor castiga a Caín. En Génesis capítulo 5.
4, perdón. Desde el 9, leámoslo desde el 9. Y vea, escuche, por favor, la voz de Caín hablando de la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ya lo había matado, ¿verdad? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra. ¿De cuál tierra? ¿El planeta Tierra? No, de la tierra del Edén, que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, oigan la voz de Caín. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Pero aquí el Señor no le sacó el cincho. Aquí el Señor no le... y lo que está teniendo David es decir, la tierra está abierta por todos lados, o sea, siembra aquí, mañana siembra en otro lado. No es lo que le preocupa. ¿Qué es lo que le preocupa? Esto, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Que eso es la gran tragedia humana, amados. La gran tragedia que tenemos los seres humanos es que vivimos lejos de la presencia del Señor. Esa es el gran error de ¿cómo se llama? Incluso de cristianos que quieren vivir su vida lejos de la presencia. El Señor vive en mí. Amado, no andemos garabatos. Si no estamos conectados con el cuerpo de Cristo, es imposible que vivamos en la presencia del Señor. Porque ahí, donde habitan 2 o 3, donde el pueblo del Señor alaba, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Estamos hasta aquí, amados? ¿Preguntas? Estamos comprendiendo con pasos más sólidos la importancia, la relevancia que tiene la presencia del Señor para nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, sigamos. Vamos ahora a ver los pecados involuntarios, o como lo llama el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, pecados de ignorancia. Adulterar, amado, no es ignorancia. Uno lo hace porque quiere. Mentir en juicio no es ignorancia, lo hace porque quiere. Quitarle la mujer al prójimo, lo hace porque quiere. Quitarle las cosas al prójimo, lo hace porque quiere. Deshonrar a sus padres, los hace porque quiere. Aquí ignorancia en esto no hay, porque está tan clarito el asunto que uno, se me chipoteó. No, aquí no le chipotea nada. Pero el resto de mandamientos, aparte de esos 10, tienen que ver con los pecados involuntarios del pueblo. Miremos, el Levítico, que es como el manual para gozar de la presencia de Dios. O sea, este es el manual para ser un buen hospedador de la gloria del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, ¿qué es yerro? Error, por ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, no está hablando de pecado de los 10 mandamientos, está hablando de los 603 otros mandamientos que había que cumplirse. Que hermanos, si los 10 mandamientos cuesta aprendérselos y cumplirlos, hoy imaginen los otros 603. ¿Cómo es que no se iba a pecar en alguno de esos otros 603? E hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, también el sacerdote podía pecar, por supuesto. Ofrecerá a Jehová. Y estos sacrificios que el Señor habla en Levíticos son para los pecados de ignorancia, de errores que se pueden cometer. Los 10 mandamientos son pecados de muerte porque nos separaban al ¿cómo se llama? Al israelita de la presencia de Dios. Y ya vean ustedes la presencia de Dios, el peso que tiene en
la convivencia de nuestro Dios con nosotros, en el día a día de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mire Hebreos cómo lo pone. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Este es el lugar santo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Estamos claros, amados? Que esto no es que, sí, yo me revolqué con la mujer ajena, entonces voy a traer un cabrito para que el Señor perdone mis pecados. Esto no funciona así. Esto es para los sacrificios, son para pecados de ignorancia o involuntarios. Preguntas, ¿no? ¿Queda claro? ¿Hola? Bien. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Ok. Vamos ahora a hablar del Yom Kippur, que me interesa muchísimo. Me voy a saltar un par de temas ahí, pero quiero, ¿cómo se llama? El Yom Kippur es como la esencia, porque el Yom Kippur significa el día de la expiación, el día en el que el Señor pone el contómetro a cero entre su pueblo, y el Señor quiere también que entre nosotros pongamos ese contómetro a cero. Vamos al día del Yom Kippur, rapidito, para que ya hemos hablado de algunos temas del Yom Kippur, pero hay un par de temas que necesito que abordemos precisamente por lo que vamos a hacer el domingo 3 de ¿cómo se llama? Ya conocen lo de Nadab y Abiú, ¿verdad? Nadab y Abiú, amados, durante 7 días fueron purificados adentro del templo. Después de 7 días ellos son ordenados como sacerdotes. Y el primer día de la chamba, al 8º día, a saber qué se les cruzó por la cabeza, lo más probable es que echaron un par de ¿cómo se llama? De copas de licor, y ya envalentonados agarraron sus incensarios y se fueron hasta el lugar santísimo. Y ¡pum! El Señor salió fuego, dice la Escritura, de la presencia del Señor, y los mató. Como resultado de que la muerte había llegado a la casa del Señor, y estamos hablando, amados, que ahí en la casa del Señor no podía entrar ninguna inmundicia, porque la casa de Dios es santa. No podía entrar una mujer con una menstruación, porque era derramamiento de sangre, y la sangre es sinónimo de vida, como que vida esté saliendo de la mujer. No podía entrar un hombre si había tenido una emisión de semen, o sea, que había soñado, que había estado con su mujer. No podía entrar, lo cual es una cuestión de lo más natural, normal, en un hombre y en una mujer, porque contaminaba el tiempo. Ahora imagínense que la muerte llegó a la casa de uno. Había que hacer una limpieza a la casa del Señor. Y Dios ordena que se tiene que hacer esta limpieza todos los años. Todos los años, en el mes séptimo, al día 10 de ese mes séptimo. Y vamos viendo algunas de las cosas importantes. Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón a tu hermano que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, ese es en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no mueran, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio, el lugar santísimo, se le llama santísimo, porque ahí es donde está la presencia del Señor. Cualquiera que entre tiene que entrar en los términos que el Señor dice, y no en cualquier hora. Esto no es una oficina abierta, que yo entro como Juan por mi casa. No. En ese tiempo está un velo de por medio, y en ese velo hay 2 querubines. Esos 2 querubines son un recordatorio de que así como el Señor puso querubines a la salida o a la entrada, como lo quiera ver, porque no solo entrar y una salida, al oriente,
de ND, también aquí está restringido, que no cualquiera puede. Con esto, y aquí hay un punto importantísimo, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Son dos sacrificios diferentes. El primero es un derramamiento de sangre para que con la sangre se purifique ciertos elementos del santuario. Derramamiento de sangre, hermanos, en los sacrificios significa el detergente que Dios ocupa para limpiar toda contaminación de su casa, de su lugar santo. Veanlo así de esta manera. Y la ofrenda del holocausto. El holocausto es una ofrenda que se da quemada por completa, con excepción de la piel del animalito. Todo es, aquí no participa nadie, todo es una ofrenda al Señor. Y miren lo que sigue, es interesantísimo. Se vestirá la túnica santa de lino. Está hablando prácticamente, el sumo sacerdote tenía varias prendas con las que vestía. Ahorita va a describirnos el Señor las prendas internas del sacerdote. Lo primero que se ponía: vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Ve que está empezando a vestirlo el Señor desde su ropa interior. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. La mitra es el gorro, así como la que anda el Papa, se cubrirá. Son santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Espérenme, hay que lavar su cuerpo en agua y después vestir. Espérenme, aquí hay una pieza importante que no nos está diciendo. Y el pectoral, y el efod, y la mitra es la placa, en la mitra, lleva una placa que dice santo, que le pertenece al Señor. ¿Por qué el Señor no le está diciendo al sumo sacerdote que se vista con toda su gala, viendo que va a entrar a su presencia? Varias razones. La primera razón es porque tiene que saber el sumo sacerdote que por más posición de sumo sacerdote que tenga, él es un hombre de carne y hueso como el resto de sus hermanos, que necesitan también perdón de sus pecados. Ojo, cristiano. Cuando se habla en la iglesia de reconciliarse, los primeros que empiezan a señalar con el dedo son los más religiosos y son los más pecadores. No, aquí yo te quiero, dice el Señor, humilde. A mí no me vengas con tu pectoral, con tu santo dedicado al Señor que le pertenece. Aquí me vas a venir sencillo. Y lo primero que vas a hacer es un sacrificio de expiación por tus pecados y los de tu familia. Hay un principio en la Biblia que dice que el juicio comienza siempre por casa. Esto es por la cabeza. Por donde el Señor tiene más intimidad con ¿cómo se llama? Con alguien, con esa persona. No te pongas todo pero yo es que ese es mi traje de sumo sacerdote. Sí, está bien, para allá, para afuera. Allá con tus hermanos, vos me representás a mí, allá afuera, con tu mitra, con tu efod, con tu pectoral, con el turín y el cumín, el turín y el urín, en ¿cómo se llama? En tu sombrera, con tu sombrera. Aquí conmigo es, papá, hacia abajo. Voltéeme a ver para abajo, no me volteé a ver para arriba. Amados, cuando llamamos a reconciliación, debemos saber que todos necesitamos
ponernos a cuentas con el Señor y reconocer que delante de este Dios que es santo, somos todos pecadores que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Aquí no vale tal cosa como la debilidad que tiene con las mujeres, con el cigarro, con el guaro. No, si aquel, tal vez yo soy fuerte en eso, pero en otras cosas soy débil. Y en otras cosas tengo la cola pateada. Y en otras cosas son, porque tan pecado es una cosa como una envidia, como un chambre, como no haber ayudado a mi hermano y pudiendo hacerlo y teniendo los recursos para hacerlo. Pecado es una cosa como la otra, no, porque nosotros, no, es que si no toma, ni fuma, ni baila pegado, hasta pastor lo podemos hacer. No se trata de eso, ¿no? Necesitamos. Pero es que yo soy el sumo sacerdote, yo he sido ungido, yo quemo el incienso delante de tu presencia, yo te represento a ti, porque me representas a mí, vos sos el primero que tenés que reconciliar. Y de la congregación de los hijos de Israel, ahora va con el pueblo. De los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para la expiación y un carnero para el holocausto. Por tema de tiempo, solo vuelvo a explicar lo que está sucediendo. Esos 2 machos cabrillos, o cabros machos, salían del pueblo para dárselos a Aarón. Aarón venía y metía estos machos cabrillos en los atrios del tabernáculo. No adentro del tabernáculo, en los atrios, donde estaba el altar del holocausto. Y lo primero que hacía era echar suertes en esos 2 machos cabrillos. El macho cabrillo, primero se elegía, el Señor lo elegía, porque con el Turín y el Urín, el Señor decía sí o no, él definía su voluntad. Cuando se habla de echar suertes, está hablando de esas piezas que usaban en los pectorales, en los hombros, unas piedras que brillaban para conocer la voluntad de Dios. En una decía sí el Señor, en otra decía que no. Lo primero que va a pasar en esto es la escogitación por parte del Señor del macho cabrío que va a ser sacrificado y cuya sangre va a limpiar el tabernáculo. Veamos, para que vayamos. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Ahí está en los atrios. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabrillos. Una suerte por Jehová, primero, y otra suerte por Azazel. ¿Quién es Azazel? Este amado es una entidad demoníaca, una entidad creada por Dios, pero rebelde. ¿A dónde habita Azazel? En el desierto. Es una entidad que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Esto es fuera del reino de Dios. Aquí no, al campamento no pone a Azazel ni las uñas. Fuera del campamento del Señor. Y hará traer a Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, esto no es que el macho cabrío para Azazel se tiene que sacrificar. Ya vamos a ver qué pasa con ese macho cabrío. Lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este es un acto de guerra, ¿no? Usted está peleado con el vecino y lo que va a hacer para echarle más leña al fuego con el pleito que tiene el vecino es que toda la basura que usted tiene en la casa va a ir y se la va a poner en la casa del vecino. Aquí está provocando Dios las entes espirituales rebeldes, porque la intención y el deseo del corazón de ellos es que Dios no cumpla su propósito con la raza humana. Y aquí está Dios estableciendo su reino en este mundo
tendiendo los puentes para que Él pueda habitar con estos seres, que esos seres espirituales no estaban de acuerdo en servir, no estaban de acuerdo en los planes que Dios tiene para este planeta, de que la raza humana sea lo que gobierne junto con Dios en este reino. La basura a donde pertenece. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro suyo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. ¿Dónde está el propiciatorio? En el lugar santísimo. Eso solamente el sumo sacerdote lo podía hacer. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá. ¿Qué está haciendo aquí? Está descontaminando de toda presencia del enemigo, de toda inmundicia del pecado, la casa del Señor, que es santo. Si no, véanlo en este versículo 16. Así, con este becerro que va a ser degollado y cuya sangre va a servir para limpiar todo el tabernáculo, así purificará el santuario a causa de las impurezas, los pecados involuntarios de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿De qué se trata el día de la expiación? Se trata de eliminar toda contaminación del reino de las tinieblas, del mundo, del campamento y de la casa de Dios. ¿Qué me están comprendiendo? ¿No? ¿Está claro? Amén. Amén. Ok, qué bueno. Ya van varios que dicen las Claudias. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Hoy pasé por la iglesia Josué y siempre ponen unos versículos bíblicos, ¿verdad? ¿En cómo se llama? En una, no sé cómo se llaman esas cosas, como una pizarra que tiene Una pasarela, ¿sí? En la pasarela. Yo me alegré mucho, ojalá que el pastor esté comprendiendo lo que significa eso que acaba de poner ahí. Dice, es del libro de Hebreos, del libro, siempre digo Hebreos, es la carta de los Hebreos. Dice, y por la sangre de Cristo tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Porque ¿saben qué fue lo que hizo Cristo cuando ascendió a los cielos? Se presentó con su sangre a limpiar toda impureza causada por el ser humano, por los seres rebeldes, limpiar toda impureza en el templo y donde habita ese Dios santo, y a eliminar cualquier velo de separación que existiera para que nosotros pudiéramos tener acceso directo delante de la presencia del nuestro Señor. Amado, sin entender Antiguo Testamento, creemos que la sangre de Cristo era para lavar nuestros pecados, sin entender la magnitud de lo que el sacrificio de Cristo hizo verdaderamente por nosotros. El que nos compró el derecho para tener acceso a nosotros, ya no solo el sumo sacerdote, todos sus hijos, desde el más pequeño hasta el mayor, para ir hasta el trono de su gracia y encontrar en él el oportuno socorro. Dígame si es o no es grande la bondad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Sí está claro, amado? Y cuando usted se ha fijado, y quiero terminar con esto, porque es parte de lo del Yom Kippur que vamos a celebrar el 3. Cuando uno sabe
que esté en la misma condición de los demás, verdad que es fácil relacionarse y de ser, de ponerse en los zapatos de los demás. Si usted va a un hospital, digamos, y ahí están todos los enfermos, ¿no? ¿Y vos de qué te enfermaste? Ay, que fíjese que yo del estómago, porque comí mucho. Deja de andar tragando. Vos, el enfermo diciéndole al otro enfermo. Pero si el otro enfermo está, no, hombre, que mire, que tenga cuidado, ¿eh? Yo así me pasaba y que no sé qué, mire, pero aquí, primero Dios, ya va a ver que nos vamos a arreglar todo. Cuando yo sé que estoy enfermo con el otro enfermo, no me creo más que el otro enfermo para regañarme. Yo sé que estoy en la misma condición. Lo mismo quiere Dios en el día de la expiación. Quiere que si Él, que ha hecho lo máximo por nosotros, que es perdonar todas nuestras faltas, que nos veamos como hermanos en Cristo, que no podemos, ¿cómo se llama? Discutir, tener diferencias de opinión y hacer lo que es. Pero el amor es el que debe cubrir multitud de pecados. Y lo que queremos hacer, amados, el día de la expiación es reconciliarnos con nuestro Dios y que nos reconciliemos todos y pongamos el contómetro a cero todos los miembros de Puerta de Esperanza, porque la presencia de Dios, amados, tiene un valor incalculable que ninguna ofensa que nos pueda hacer un hermano valga la pena para que la presencia de Dios se salga y yo continúe con un enojo ahí en la casa del Señor. Amén. 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 Preguntas, hermanos, sí, preguntas. Amén, amén. ¿Estamos claros entonces, amados? Sí, sí. Pastor, Sí. yo nada más tenía una preguntita, quiero que me ayude a entenderla mejor. Usted mencionó que cuando Jesús hablaba con Caín, que había matado a su hermano, él fue echado de la presencia del Señor, o sea, él estaba en el Edén. Él estaba fuera del jardín del Edén, pero en la tierra del Edén. Eso Dios, quería. Dios no se había ido. Eso quería que me quedara claro. Él estaba presente en la tierra. Por eso Entonces, quería imagínese este hombre que es pecador, que acaba de asesinar a su hermano, dice, este castigo es terrible para mí, porque me estás echando de tu presencia. Y es que la presencia de Dios, amado, es delicia para nosotros. En el momento que lleguemos a comprender la importancia, la relevancia que tiene la presencia de Dios para nuestras vidas, hermano, vamos a hacer lo que sea para que la presencia del Señor se manifieste siempre en nosotros. Amén, hermano.